Pues el lema de este año, para celebrar a una de las funciones más importantes del ser humano, es comparte con tu voz. Y agradezco en forma muy especial al Museo de las Ciencias Universo, a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que pues ha apoyado estos proyectos en varios años, dado que estamos manejando pues diferentes ciencias. Los que tuvieron oportunidad de estar en la mesa de contaminación ambiental pues se dieron cuenta de la multifactoriedad que hay en todos estos mecanismos que tienen que ver directamente con la función humana de la voz. Entonces, entrando en materia, sabemos que el Día Mundial de la Voz es una estrategia que se organizó en México desde el 2000 y en otros países, pero realmente de la Organización Mundial de la Salud es a partir del 2012, porque es organizar una celebración global con eventos lo más impresionantes posibles, que obviamente no son tan impresionantes, pero bueno, muchos. El concierto sí va a ser impresionante, contando con la mayor cantidad de países posibles de todo el mundo. El año pasado hubo 687 eventos, de los cuales pues México tenemos la posibilidad, gracias a muchas instituciones que colaboran, pues de estar presentes con esto. Y el día de hoy pues lo voy a dedicar en forma muy especial a 3 personas que tuve el honor de conocer y tratar, y que son símbolos de la sociedad mexicana, tanto artística como humana. Uno de ellos, nuestro querido Juan Gabriel, que pues nos dejó. Otro, el maestro José Solé, dramaturgo, director de teatro, que también pues él padeció, debido al cigarro, como ustedes saben, cáncer de laringe. Por lo tanto ustedes ven ahí su laringe artificial. Y nuestro queridísimo Tony Flores, que luchó mucho con una enfermedad neurológica, un gran cantante, comediante, y bueno, pues 3 baluartes de la sociedad mexicana. La voz sabemos que es una función compuesta de diferentes estructuras que nosotros podemos manejar a voluntad cuando estamos despiertos y cuando no tenemos muchos tequilas encima, porque eso de que el tequila abra la voz, pues la realidad no es así. No tenemos audio porque no se oye nada, o yo quité el audio. Sí. Entonces nosotros sabemos que vamos a necesitar específicamente 3 áreas. Necesitamos el aporte del aire, que son los pulmones, la presencia de una laringe con las cuerdas vocales, que aquí las ven ustedes en este estudio estroboscópico, que van a sonorizar ese aire, van a dar el sonido y van a producir notas musicales o sonido. Si quieren ponemos tantitito el audio alto, ¿sí? Y todo eso se va a amplificar o a reducir dependiendo de las condiciones de nuestros resonadores. Y aquí tenemos en vivo y a todo color pues las 3 estructuras más importantes: pulmones, obviamente con la serie de músculos que hay a nivel de la cintura, la ondulación que provocan las cuerdas vocales que ya vieron ustedes, y la amplificación en toda la parte de las vías aéreas superiores. Dentro de nuestro aparato respiratorio, pues tenemos que pensar que tenemos muchas estructuras que también tienen que ver en forma secundaria, como son las costillas, obviamente la columna, el esternón, todos los músculos de nuestro tórax y de nuestro abdomen, dado que los pulmones se encuentran en el tórax y ellos, con su facilidad de ampliar y de reducir su sistema de flexibilidad, pues van a dar la posibilidad de que nuestro aire de salida esté lo suficientemente apoyado con la musculatura para que nosotros vayamos dosificando poco a poquito la voz. Como ya sabemos, Pavarotti duraba 25 segundos sosteniendo una nota aguda. Aquí vean ustedes que las características de la voz, la primera, desde el punto de vista físico de cualquier sonido, pues sabemos que es el volumen o intensidad, que lo catalogamos fuerte, mediano, bajo, y lo medimos en decibeles, ¿sí? Esto nos lleva de la mano a entender la otra característica de la voz, que es la frecuencia o tono o altura tonal.
en donde nosotros físicamente medimos ciclos por segundo o hertz, ya sea tonos agudos, tonos medios o tonos graves. A mayor cantidad de ciclos por segundo, la voz será más aguda. Ahora, ¿cómo se comportan estos pequeños músculos llamados cuerdas vocales? ¿Cómo se comportan para dar un sonido agudo? Pues se alargan como si fueran ligas, y para dar un sonido grave se ensancha y se acorta para tener menos cantidad de ciclos por segundo. Entonces toda la voz humana va a tener un rango de tonos graves, otros medios y otros agudos. ¿Cuáles van a ser los agudos? Yo no puedo dar los que da Pavarotti, ni puedo dar los que da un niño, sino voy a dar los que mis cuerdas me permiten dar. Claro, si yo me entreno desde el punto de vista de canto, pues voy a poder dar un poquito más de tonos graves y tonos agudos con una mejor calidad. Todos podemos cantar, pero no todos tenemos calidad de canto. Y aquí, viendo cómo es la anatomía gruesa de nuestra laringe, recordemos un poquito que dentro de la evolución del ser humano, las cuerdas vocales y la laringe fueron hechas para protección de las vías aéreas bajas, es decir, de los pulmones, de tal manera que podemos tener un mecanismo de esfínter que hace que nos ahoguemos, pero se protegen los pulmones. Ejemplo, cuando estamos comiendo y hablando, se va un poquito de comida a las cuerdas vocales cierran y no permiten la entrada de esa comida, pero claro, si cierran, pues tampoco hay aire para que respiremos. Entonces, su principal función es protección de vías aéreas inferiores. La segunda función importante de las cuerdas vocales es cerrar para que nosotros tengamos más presión a nivel de tórax y de abdomen para poder cargar cosas, o en fenómenos fisiológicos para defecación o para parto. Por eso a los cantantes y profesionales de la voz no se les sugiere hacer ningún tipo de pesas, porque eso hace que la laringe se cierre más. Por otro lado, la última función, y eso se originó gracias al desarrollo del cerebro, es la voz. Aquí nosotros tenemos a las cuerdas vocales cerrando gentilmente, no deben apretar, y vean ustedes la vecindad y cercanía de la entrada de la comida, que es el esófago. Aquí arribita donde está el cursor hay una línea que ahorita está cerrada porque no hay comida. Esa línea se abre y ese es el inicio del esófago, de tal manera que si nosotros esta área la tenemos muy irritada, quiere decir que tenemos la presencia de reflujo. Y la última característica del sonido de la voz, pues es el timbre o color, que debe ser claro, opaco, no debe ser velado y no debe ser nasal. Este timbre lo van dando las cavidades de resonancia, y nosotros en un análisis acústico con espectrografía, aquí abajo vemos el sonido primario que dan las cuerdas vocales y los sonidos secundarios que dan los amplificadores, que son las cavidades de resonancia. Aquí ven ustedes todas las cavidades de resonancia y también todas las estructuras óseas de la cara, que también actúan como resonadores. Y las cavidades, pues sabemos que de aquí sale el sonido primario o sonido principal, que son las cuerdas vocales, y se va amplificando hacia arriba y hacia adelante, como lo ven ustedes en este esquema. Entonces, si nosotros nos quedamos con la voz hacia atrás, le vamos a quitar claridad a la voz, y eso pues no nos conviene para nada. Aquí tienen ustedes en un análisis también con espectrografía cómo vemos lo que ya dije abajo, el tono o frecuencia base, que aquí lo ven ustedes entre 280 y 249 ciclos por segundo o hertz, que es la línea roja, y el volumen lo ven en la línea azul, que está entre 74 y 78 decibeles. Todo eso nosotros ya lo podemos medir. Aquí vean ustedes en este estudio, que es un estudio que me gusta mucho, porque vemos la cantidad de aire que usa este cantante y cómo son sus diferentes sonidos, su sonido base y su sonido del cantante. Por ejemplo, todas estas ondas de aquí
son los sonidos secundarios, que son los amplificados por sus cavidades de resonancia, que en el caso de estos cantantes que tienen mucho entrenamiento, pues lógicamente aprovechan perfectamente todos los espacios para que suene la voz completa. Aquí en este estudio quitaron los sonidos secundarios y oigan el sonido base, que sordo es. Ese es el sonido real de las cuerdas vocales. Sin amplificadores suena así. Y aquí solo tienen sonido de las cuerdas. Por eso es tan importante que en el Día Mundial de la Voz le demos importancia a los amplificadores. Y ahora vienen nada más los sonidos secundarios, que ustedes los oyen como son de agudos, ¿sí? O sea, la base de las cuerdas es grave, pero los sonidos secundarios deben de ser agudos para dar la claridad de la voz. Vean ustedes aquí cómo se ven. Estos son los sonidos más agudos. Ahora, encontramos otro fenómeno, como en esta resonancia magnética del grupo de Freiburg en Alemania, que ustedes están oyendo, ¿sí? No sé si se puede subir tantito el volumen. Bueno, está en sueco de todos modos. Es una resonancia magnética que se están haciendo muchos estudios muy interesantes, en donde ven ustedes todo el movimiento muscular, tanto de la boca como del paladar, como obviamente de aquí abajo que está la laringe. Entonces nos vamos complicando más. De ese sonido base que tiene volumen, tono y timbre, nos vamos a todos los obstáculos que hay en la boca y en la cabeza y el cuello. Y todo esto tiene que estar controlado por diferentes policías. Una policía es la audición. La audición tiene dos vías, tanto la vía de aire como la vía de hueso. Por eso cuando vamos al antro sentimos el sonido por los huesos. Pero ¿qué pasa con nosotros? Pues resulta que nuestro instrumento está la laringe en nuestro cuello, y nuestro cuello está en un gran estuche que es nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo pues está lleno de huesos, de músculos, de cavidades, y por eso es que nosotros nuestra voz la sentimos y la oímos de una manera, y cuando la oímos grabada la oímos de otra manera, porque al grabarla solo la estamos escuchando vía aérea. En cambio, cuando la producimos, la sentimos también a través de los huesos. Pero todo esto también, igual que cualquier instrumento musical, pero más hermoso, tenemos que tener una tensión para afinar. Pero bueno, aquí está una guitarra, o puede ser un violín, o puede ser un piano. Pero ¿qué pasa con las cuerdas vocales? Pues acuérdense que dijimos que lo primero, la naturaleza las había dado para hacer esfínter y cerrar, que nada entrara a los pulmones. Entonces tenemos el músculo. Pero después hay esas capitas que vieron ondular, que es parte de la mucosa y parte de otras fibras que van de todos lados. Entonces la estructura de las cuerdas vocales no es la de un músculo como los del brazo. Ay, sí, las fibras muy bonitas y ya, sino que está todo entrecruzado, y esto que parece colchoncito es la mucosa, y es una mucosa que tiene ácido hialurónico que hace que esa vibración que vieron se vea como se ve. Bueno, entonces tenemos un gran problema con el primer controlador que dijimos que era el oído, que va a tensar y va a ayudar a afinar a las cuerdas vocales, pues es el ruido. Porque muchas veces los bebés ni siquiera quieren oír como vivimos todos. Aquí hay un ruidómetro en donde vemos la cantidad de decibeles que hay en la vida diaria. Si yo ahorita estoy hablando como a 60 decibeles, pero con claridad, cuando ya no tengo claridad, pues automáticamente baja el volumen. Pero no es que baje el volumen, es que bajó la claridad, que es la amplificación. Y si nosotros en la vida diaria tenemos toda esta agresión, pues lógicamente nuestras cuerdas vocales van a tener que estar forzándose más. Todos los médicos que estudian estas alteraciones son los foniatras, que se inició la foniatría en Berlín, dado que Europa Central pues era donde había mucho desarrollo, tanto médico como médico otorrinolaringológico, como neurológico, como musical y como científico. Tenemos que pensar que la voz, en primer lugar,
nos sirve para comunicarnos. Por eso el Día Mundial de la Voz hace señalamientos de que la población mundial debe de conocer más la producción de la voz, sus cuidados y sus enfermedades, porque entonces de esa manera podemos proteger más el que la gente tenga menos problemas de voz, porque resulta que nadie le hizo caso a la voz y las enfermedades pues empezaron gracias a crecer mucho, no nada más por el ambiente, sino también por el cambio de alimentación, por el estrés tan severo, sobre todo las zonas urbanas, pero también las zonas rurales pues están teniendo este tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque nosotros, como ustedes saben, estamos dentro de un ecosistema que también va cambiando. Después viene el aspecto laboral, las personas que hablamos mucho, bueno, pueden ser gente extrovertida, pero no le pagan por hablar, o sea, no trabaja con su voz, pero pues sí habla mucho. Pero desde el punto de vista de trabajo, nosotros tenemos a los maestros, los médicos que están dando consulta, los vendedores ambulantes, los vendedores normales, los líderes sociales, políticos, religiosos, los líderes también, digamos, de coaching o todos estos nuevos aspectos del tratamiento psicológico, y por supuesto en el aspecto artístico, que ya es muchísimo más demandante. Ayer vimos a la grandísima actriz Pilar Bolívar y al gran actor de doblaje, que también es actor, a Iji Duszewski, y nuestro querido doctor Ávila pues nos platicó sobre todos los aspectos del lenguaje, que también es un ente social el lenguaje. Pero nosotros tenemos un estuche maravilloso, tenemos obviamente que pensar en los huesos, en la postura, en la posición que a veces tienen algunos trabajadores, como esta foto de Strauss, donde a veces tienen que tener posturas inadecuadas para su trabajo que no favorecen la voz. Pero el estuche, pues vemos a la gran María Callas y Ana Netrebko, que tienen una posición correcta de su cuello, dado que el cuello tiene muchísimos músculos que están muy, muy íntimamente relacionados con los músculos de los brazos, del hombro, y todo esto va a tener una afección directa sobre voz. Tenemos ya actualmente muchas maneras de revisar a las cuerdas vocales con estos endoscopios y con el estudio de la estroboscopía, en donde nos damos cuenta de las vibraciones y ondulaciones de las cuerdas vocales. Con una amplia magnificación vemos las pequeñas secreciones, estas zonas un poquito inflamadas, y cómo se comportan todos los músculos al estar haciendo estos movimientos. También contamos desde el punto de vista auditivo con las emisiones otoacústicas que se hacen desde el recién nacido, pasando por los potenciales evocados de tallo cerebral, y por supuesto las mediciones que ya se hacen a partir de los 3-4 años de edad, que es la audiometría tonal y la logoaudiometría. O sea que ya contamos con una serie de estudios en donde la voz se puede determinar con muchísimo más detalle que en el siglo XIX, que pues nada más era con un espejito, o principios del siglo XX, que el pobre de Caruso, como fumaba mucho, pues lo tenían que operar ahí con un espejito y pues haciendo malabarismos y demás. Estas serían las cuerdas vocales normales. En respiración están abiertas, debe de ser todo del mismo matiz sonrosado y deben de cerrar y ondular para lograr lo que nosotros vemos que es el resultado de la voz. Vean ustedes, aquí estamos llenos de cartílagos. Este cartílago de aquí abajo es el que cierra las cuerdas vocales cuando pasamos alimento. Por eso las abuelitas tenían razón, no puedes comer y hablar al mismo tiempo, Pepito, porque si no te ahogas. Claro. Tenemos enfermedades inflamatorias. Aquí, por ejemplo, vean ustedes cómo toda esta región que está cercana al esófago la irrita precisamente el reflujo. Aquí estas cuerdas vocales no están cerrando bien, están inflamadas en la parte media, y todo lo que implica que no cierren bien las cuerdas hacen que la voz sea como soplada o ronca o rasposa. Y muchas veces problemas de mal funcionamiento, porque yo quiero hablar así, entonces si hablo así porque estoy enojado, o porque quiero hacer una voz muy grave porque entonces así me hacen caso. Todo eso altera los patrones funcionales y no nos ayuda.
Aparte hay muchas otras enfermedades como son hongos, bacterias, parásitos, esfuerzos de voz por mala técnica o por haberse enojado o por estar en ambientes contaminados y hacer esfuerzo de voz, en donde las cuerdas pueden tener estas hemorragias que ven ustedes, desde la leve hasta la muy grave. Obviamente son aspectos que ya tiene que manejar el médico foniatra especializado en voz, porque pues son aspectos que hay que mejorar, porque si no las cosas pueden ir degenerando más. Mal uso y abuso vocales son impresionantemente agresivos hacia las cuerdas vocales y pueden ocasionar estos pequeños callitos que son nódulos y que también pues se pueden presentar en niños. Aquí por ejemplo tenemos nódulos blandos que son como ampollitas, que si nosotros vemos que cierran bien las cuerdas vocales, pues podemos darles tratamiento. Por ejemplo, aquí vean ustedes que sí cierra bien, entonces no estorba tanto para la emisión, pero no se pueden quedar ahí esos nódulos, aunque sean pequeños y blandos, porque van a alterar tarde o temprano más el funcionamiento correcto de las cuerdas vocales. Vean otros, aquí como aquí, ya el cierre sí está muy alterado, entonces tanto este como este tienen una combinación de sonidos, del sonido de la cuerda vocal, del sonido del aire por no cerrar y del sonido de la inflamación, y entonces eso se llama ronquera. Vean ustedes aquí en niños, este es un niño que nació en forma congénita con un quiste y obviamente la voz está mal, y este niño por gritón y por alergias le salieron esos pequeños nódulos. Aquí tenemos una degeneración polipoidea y vean estos pólipos también degenerados cómo están alterando el funcionamiento, y obviamente esta persona al hablar millones de veces al día, porque este cierre ocurre 220 ciclos por segundo, es lo que se cierra la cuerda por segundo, entonces multiplicamos, son millones de veces al día, y con esta degeneración polipoidea pues lógicamente que todo se va a ver alterado. También tenemos otros problemas muy severos como son los quistes, ¿sí? Aquí tenemos un quiste con pólipo, así quedó ya operado paciente, bueno ya me la salté. Este es un edema, aquí ven ustedes, este edema es típico de los fumadores, puede ser pequeño o puede ser muy grande. Por ejemplo aquí es pequeño, se ven las cuerdas vocales como globositas y entonces la voz empieza a cambiar de timbre, el timbre ya es opaco y es velado, pero también como se van haciendo gordas las cuerdas en las mujeres por el cigarro, entonces ya le dicen señor en el teléfono, porque ya perdió los agudos, y eso en los cantantes pues lógicamente que les va muy mal. Aparte hay enfermedades neurológicas como esta que están viendo ustedes aquí, que es la disfonía espástica, en donde toda la laringe tiene esos movimientos de tipo temblor. Y hay enfermedades transmisibles sexualmente y que pues de repente visitan otras áreas del cuerpo, como es la papilomatosis. Todos estos virus del papiloma humano pues nos dan estas lesiones. Cuando es a nivel genital, bueno, pues las trata el ginecólogo, las trata el urólogo, etcétera. Ya sabemos que el papiloma en medicina es una lesión premaligna, que dependiendo del grupo de virus que sea del papiloma, pues es lo que nosotros vamos a tener de riesgo. Pero es muy importante entender que los papilomas a nivel de la laringe, aquí los tienen ustedes, nos van a dar problemas muy severos para hablar, en cuanto a la emisión de la voz, pero también para respirar. De ahí que hay niños pequeños que adquieren el papiloma porque la mamá ha tenido papiloma y en el momento del parto los niños se contagian, y los niños hay que estarlos operando a veces hasta cada 8 días, limpiar las pequeñísimas cuerdas vocales porque se están ahogando, y hay niños que se les tiene que hacer traqueostoma precisamente para que no se ahoguen. Ya la voz como que pasa a segundo término. En el adulto, que pues muchas veces por prácticas de promiscuidad y por no tener parejas definidas, y no es una situación moral, es una situación biológica, pues tienen contagio con personas que tienen papiloma, y por el sexo oral pues se pueden contagiar. No quiere decir que siempre el sexo oral de papilomas, pero sí quiere decir que la promiscuidad pues favorece esos problemas. La papilomatosis es una enfermedad que muchas veces es única, o sea, una vez y ya viven felices toda la vida,
pero muchas veces es recurrente y se tiene que aplicar medicamentos que no todos los países están de acuerdo, que en unos se pone, en otros no se pone. La cosa es que la papilomatosis es uno de nuestros cocos en realidad. Las leucoplaquias es otra lesión premaligna que ven ustedes aquí, diferentes tipos. Son placas blanquecinas que salen muy frecuentemente por reflujo. El reflujo nos lleva de la mano siempre a tener este tipo de degeneraciones. Y aquí tienen al número 1 producido por el tabaco y también ayudado por el reflujo, que es el cáncer de cuerdas vocales. Obviamente este paciente, después de este estudio, se le sometió a una cirugía para quitar todas las lesiones canceromatosas y después estuvo en tratamiento con el oncólogo, de tal manera que logramos que salvara su voz y que salvara sus cuerdas vocales y por supuesto su vida. El cáncer de laringe tiene la ventaja, entre comillas, que solamente crece alrededor de la laringe, no tiene metástasis, pero hay cáncer tan avanzado como este que se tiene que sacrificar a la laringe y entonces la persona tiene que hablar con el esófago o hablar con alguna laringe artificial. Otro gran fenómeno dentro de las enfermedades pues son los procesos alérgicos, debido a alergias respiratorias, a químicas o alimentos. Todo esto, como lo hablábamos hace ratito con los expertos de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Ecología, pues tiene mucho que ver también con los aspectos de, no nada más de alergia, sino también de contaminación ambiental. Por lo pronto vean ustedes en esta imagen, cómo empieza la cantidad, es que no sé, bueno, no sé. Aquí ven ustedes, no está en movimiento, no sé por qué, pero bueno, toda esta cantidad de flema es producida por la sequedad e irritación de la contaminación. Y si el paciente además de eso es hipersensible o alérgico, bueno, pues va a tener más problema. Este tipo de secreción es la que hace que la gente carraspee y obviamente pues se lastima más. También tenemos problemas de la nariz que nos pueden dar alteraciones en la respiración y eso desembocar en un problema nasal, como son las válvulas estrechas que vieron antes, la desviación de tabique, que eso es importante de tener en cuenta, pero también los procesos alérgicos hacen que estos, que son los cornetes, crezcan e impidan que uno respire por nariz, y entonces ahí viene un poquito la voz nasal. Es que sí respiro bien, si así respiro desde hace 20 años. Ah, bueno, pues desde hace 20 años se congestionó y fue creciendo poco a poquito todo y se le tapó la nariz. Y entonces se le dice a los familiares, observe a fulanita, todo el día tiene la boca abierta. No, si yo la cierro, pues la podrá cerrar, pero la abre porque tiene que respirar por algún lado. También en los pequeños hay alteraciones que pueden ser congénitas, como el frenillo corto o que no saca bien la lengua, que nos da problemas de habla, pero que también hace por toda la musculatura de alrededor que pueda tener problemas de voz. Aquí ven ustedes todos los problemas de esta gran cantidad de moco, y aquí están las adenoides que en los niños crecen mucho por culpa de las alergias, ¿sí? También sabemos que la articulación temporomandibular debe de estar simétrica de los dos lados para que a la hora de hablar no haya ningún juego de la articulación. Esto pasa mucho en personas que tuvieron tratamiento de ortodoncia y muchas veces los músculos se mueven de una manera diferente. Las enfermedades digestivas, por la cercanía tan importante del aparato digestivo y la presencia de las cuerdas vocales, pues puede ser desde algo que nos cayó mal, el mole de anoche, o una esofagitis que nos da un reflujo sin síntomas, o sea que es medio silencioso, pero que de repente nos molesta aquí como medio agrurita o como que sentimos raro. O ya lo que es una gastritis en sí, que es el reflujo, la acidez, los eructos. No, si siempre, no, pues es una agrurita, pero se me quita, ya, al ratito, ya puedo comer otra vez, tomar mi Coca-Cola y todo. Pero también hay problemas estructurales como es la hernia yatal o la incompetencia de los esfínteres, que ya nos dan sensación de quemado y que nos pueden dar inclusive hasta falta de aire o disnea. Si nosotros tenemos colitis crónica,
que es muy frecuente el colon irritable, pues también eso hace que nuestro abdomen esté como si estuviéramos embarazados y pues a veces no viene al caso. ¿Por qué? Por la cantidad de gas que produce el colon irritable o la alimentación inadecuada en el intestino, y entonces eso empuja al estómago y obviamente no deja que trabaje bien el diafragma y los pulmones, y eso ayuda al reflujo y nos ayuda a un problema de voz. Vean ustedes aquí,